cordial saludo, bienvenidos nuevamente a esta emisión televisiva donde vamos a continuar trabajando los contenidos de la asignatura Español Literatura del 10º grado del preuniversitario y el primer año de la enseñanza técnica y profesional. Ante todo, agradecer a todos mis colegas, alumnos, exalumnos que mediante el teléfono, las redes sociales, me han comunicado sus elogios, sus buenas nuevas por estas clases. Y es bueno que esto ocurra porque realmente estamos haciendo un gran esfuerzo para que llegue a ustedes con la calidad requerida. A todos, de parte de todo el colectivo de realización, muchísimas gracias. En clases anteriores comenzamos el estudio del barroco, este movimiento que les dije que es un movimiento artístico fastuoso, artificioso y muy recargado. Es importante estos tres elementos, siempre insisto en ellos, porque lo vemos en la literatura con mucha fuerza y con mucho nivel de complejidad a la hora de poder interpretar el mensaje. Recuérdense que estamos hablando de poesía y que el género lírico tiene sus características propias a la hora de analizarlo, porque es muy subjetivo, porque a diferencia de la narrativa, de la dramaturgia, tiene un carácter estático, los conflictos no fluyen en el tiempo, no hay conflictos entre personajes y por tanto hay que tener otro nivel de percepción y de interpretación para poder llegar al mensaje de cada uno. Hoy vamos a estar trabajando con una mujer maravillosa. Vamos a analizar un poema de esta mujer que yo diría yo no, y la crítica también plantea que es la 10ª musa, es la Fénix de México y para dicha nuestra, latinoamericana. Hoy vamos a estar trabajando con Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que llevó la poesía barroca a su máximo esplendor, dando un concierto de amor fundamentalmente en todas sus obras. Entonces yo quisiera presentársela con esta expresión que ustedes tienen en pantalla que dice, es un fragmento de un poema suyo que se llama Quéjase de su suerte, donde ella plantea, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Yo quiero que ustedes se percaten de la importancia que tienen estas palabras, porque después cuando veamos la vida y obra que ya ustedes debían haber resumido en la clase anterior como estudio independiente, este elemento tan importante que marca la vida de Sor Juana. Sor Juana vive en una época llena de contradicciones. Escoge la vida religiosa para poder saciar de cierta manera su sed de conocimiento. Y ella siempre tuvo muchos enfrentamientos debido a esto. Una época donde incluso las mujeres no podían ir a la universidad y eran cuestionadas por muchas cosas. Ella se antepone a todo esto y plantea que su objetivo siempre es el conocimiento. Sor Juana Inés de la Cruz no tiene otro objetivo en su vida que no sea el conocer. Y para eso es lo que ella nombra consumir vanidades de la vida, que no la vida en vanidades. Seguidamente entonces presentamos el asunto de nuestra clase. Hoy vamos a trabajar el tema del amor en un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz y vamos a analizar el poema Retórica del llanto. Les doy unos minutos para que puedan tomar las notas correspondientes. Soneto. Qué palabra tan compleja, o quizás en la pronunciación notan algo raro, diría yo, porque soneto es una palabra que proviene de Italia, una palabra italiana que tenemos nosotros, la heredamos nosotros como una voz más de nuestro idioma, que es un tipo de composición poética que ustedes en 8º grado lo trabajaron, que tiene por supuesto sus características peculiares y que fue cultivado primeramente por los 3 grandes poetas del medioevo italiano, Dante, Petrarca y Boccaccio, sus primeros sonetos de amor dedicados a esos ídolos de mujeres que ellos tenían y que veían y elogiaban con toda esa belleza poética a través de sus sonetos. Y bueno, llega aquí y Sor Juana Inés de la Cruz es
una de sus principales cultivadoras en nuestro continente. Y esta vez, este soneto se llama Retórica del llanto. ¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Dónde nació? ¿Cómo murió? Son algunas cuestiones que debemos debatir antes de comenzar el análisis del poema. Yo quiero que ustedes observen nuevamente en pantalla, tienen los datos biográficos más importantes de Sor Juana. Su verdadero nombre es Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana. Después pasa a la posteridad literaria con el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, debido a su consagración en el convento. Y nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla, México. Y muere un 17 de abril de 1965 en Ciudad de México. Nacida para amar y para ser amada, clausuró su cuerpo. Nacida para estudiar, para la erudición, siempre encontró prohibiciones y dogmas que se lo impedían. Y nacida para ser libre, Sor Juana Inés de la Cruz sufrió encarcelamiento y fue obligada a la obediencia. Algunas de estas cuestiones yo quiero que ustedes las observen en el siguiente material, perteneciente también al programa Letra con Arte de la televisión educativa, donde ustedes van a poder conocer un poco más a esta Sor Juana nuestra. Yo quiero que ustedes observen en pantalla la guía de observación. La primera pregunta: ¿qué acontecimientos resultan relevantes en su vida? Es importante este elemento, precisamente por lo que les estaba hablando, de la importancia que tuvo su decisión de ir al convento y a estudiar, encontrar allí el espacio propicio para poder estudiar. ¿Cuáles fueron algunas de sus disciplinas favoritas? Porque Sor Juana Inés de la Cruz no solamente fue escritora, también conocía de otras disciplinas. ¿Y con qué epítetos se le conoce? Recuerden ustedes que el epíteto es un recurso expresivo que expresa a través de un sintagma nominal, a través de un adjetivo, una cualidad inherente a un sustantivo determinado. Yo creo que ustedes me digan con qué epítetos, a partir de lo que observen en el material, se le conoce a Sor Juana. Les doy unos minutos para que tomen nota y seguidamente observaremos el video. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació el 12 de noviembre de 1651 en Ciudad de México. A muy temprana edad demostró dotes especiales. Aprendió a leer con 3 años, escribía loas a los 8. A los 13 pertenecía a la corte de Antonio de Toledo y Salazar, 25º virrey novohispano, y a los 14 era dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey.
Aunque era admirada por su talento, precocidad, su erudición, viva inteligencia y habilidad, solo en la vida religiosa encontró su sed de conocimiento y su vocación. Desde 1669 fue entonces para el mundo Sor Juana Inés de la Cruz. Su afán de saber era tal que intentó convencer a su madre que la enviase a la universidad disfrazada de hombre, puesto que las mujeres no podían asistir. Además, se dice que al estudiar una lección se cortaba un mechón de su pelo si no la había aprendido correctamente, pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras si carecía de ideas. Muchas veces también se cortaba el cabello para poner su tiempo de crecimiento como plazo para aprender algo a la perfección. En el convento hizo oficios de contadora, pero más que nada se dedicó al estudio y a la escritura. Dentro de su celda llegó a poseer más de 4.000 volúmenes, instrumentos musicales, mapas y aparatos de medición. Tuvo conocimientos profundos en astronomía, matemática, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música, pintura y cocina, por solo citar algunas de sus disciplinas favoritas. Se convirtió en la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Ha pasado a la historia con los significativos nombres de la 10ª Musa, Fénix de México y la Monja Mexicana. Murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló México en el año 1695, con solo 43 años. Sor Juana fue una mujer de poderosa razón y muchos intentaron quitársela. De ella nos queda su poesía, una poesía que, como les explicaba al inicio, es un concierto barroco fundamentalmente al amor. Su vida fue un camino de mucho sacrificio, pero nos legó una gran obra literaria y un gran ejemplo a seguir. Una época en que las mujeres se enfrentaron a distintos tabúes y cómo ella supo sobreponerse a todo eso y también cantar al amor. Vamos a analizar el poema Retórica del Llanto, como ya yo les había planteado en el asunto. Por tanto, quiero que abran su libro de texto en la página 163, donde se localiza el poema, y también yo los voy a ir acompañando con sus fragmentos en pantalla. Acá tenemos la primera estrofa. Voy a comenzar leyendo. Dice el poema: esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido amor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Ese es el poema. Fíjense qué expresión, qué lirismo, qué belleza expresiva. Sor Juana Inés de la Cruz, toda una maestra del arte barroco en la poesía, al igual que Quevedo y Góngora. Pero bueno, ¿de qué está hablando Sor Juana Inés en este poema? Les recuerdo que deben seguir la lectura y el análisis por la página 163 de su libro de texto. ¿A quién se estará dirigiendo? ¿De qué pudiera estar hablando? ¿Por qué retórica del llanto? En primer lugar, vamos a analizar el título. Recuerden que todo título es anunciador del tema. Es importante que nosotros dominemos el significado de cada una de las palabras que conforman el título de un poema para poder dilucidar su significado, su tema. En este caso, el vocablo retórica. Retórica es el arte del buen decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Es decir, convencer a través de las palabras. Bueno, ¿y por qué este poema se titula así? Esta pregunta le vamos a dar respuesta al final de la emisión de hoy, que va a tener la duración de 1 hora para poder analizar al detalle todos los elementos barrocos,
los elementos propios del género lírico que conforman esta composición. Entonces, ¿quién habla en el poema? Fíjense que ahí yo les reproduzco la primera estrofa y vamos a ver con quién está hablando y quién habla. Por supuesto, quien habla es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién es Sor Juana Inés de la Cruz? Correcto, Sor Juana Inés de la Cruz es la poetisa. ¿Y cómo sabemos que la poetisa es la que está hablando? Fíjense, ahí tenemos que recurrir entonces a la gramática como un componente indispensable para poder comprender el texto. Sabemos, por supuesto, que quien habla es Sor Juana, la poetisa, porque emplea la primera persona del singular. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba yo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? Fíjense que dice cuando te hablaba yo, te hablaba a ti, es decir, a una segunda persona. Pero ¿quién es esta segunda persona? ¿Cómo la autora lo nombra? Utiliza la estructura mi bien, un pronombre posesivo y el adverbio bien, que en este caso está sustantivado, porque equivale a decir que es una persona que le aporta bienestar, que le aporta sentirse a plenitud, placer. Entonces, este mi bien, fíjese que está entre comas en la primera estrofa y por tanto está funcionando como un sustantivo vocativo. Esa es la función de sintagma como sustantivo, como sintagma que está desempeñando. Por tanto, podemos arribar a la conclusión, en las obras líricas no existe el diálogo, pero sí puede haber comunicación. Por tanto, con el empleo de la primera persona del singular y de la segunda persona, la autora inicia el acto del habla cuando se refiere a mi bien. Bueno, ¿y quién será mi bien? ¿Será un hombre? ¿Quién podrá ser? Porque piensen que Sor Juana Inés de la Cruz es monja. Las monjas se consagran a la vida religiosa, a la vida en Cristo, a la vida en el convento. Por tanto, habrá tenido algún amor antes porque era una mujer muy atractiva, o se estará dirigiendo a su Dios como único hombre sobre el universo para todas las religiosas, monjas en este caso. Bueno, ¿cuál es la esencia de esta primera estrofa? Fíjense que ella le está planteando la necesidad de la unión con el amante y la dificultad que tiene para llegar a él. ¿Por qué razón? Fíjense, la palabra rostro y la palabra acciones, dos palabras que son o no son portadoras de comunicación. Por supuesto que son portadoras de comunicación. Ella está mirando en el rostro, en las acciones que no convence al amante de lo que le está diciendo. No lo persuade, como bien dice aquí, vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Es decir, que vieses mi sinceridad hacia ti, pero eso no se logra aún. Por tanto, queda resumido de esta manera esa primera idea recogida en la primera estrofa del poema. Vamos entonces a ver qué significan las palabras vía y persuadía. En primer lugar, vía equivale a decir veía. Y persuadía, por supuesto, convencía, que ya, por supuesto, aquí se establece cierta red de palabras con el vocablo retórica que le da título al poema. Entonces, ¿por qué utiliza la palabra vía y no veía? Miran el verso. Si ya pudieron, a simple vista, diría yo, por el tema del tiempo, medir el verso, se van a dar cuenta que todos los versos tienen 11 sílabas métricas, es decir, que son versos en decasílabos. Si él hubiese utilizado la palabra veía, ¿qué hubiese pasado con el verso? Hubiese tenido 12 sílabas métricas y entonces ya no cumple con las características propias del soneto, que todos los versos deben tener la misma medida. Por tanto, es una licencia poética que utiliza la poetisa para mantener la regularidad métrica propia del soneto. Recordemos que el soneto es esa composición poética que consta de 14 versos en decasílabos,
es decir, de 11 sílabas métricas distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Las 2 primeras estrofas son los cuartetos y las 2 últimas los tercetos, por tener 4 y 3 versos respectivamente. En cada uno de los cuartetos riman, por regla general, el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Y en ambos deben ser unas mismas las consonancias. Recuerden que la rima consonante es la repetición de vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada o que tenga la fuerza de pronunciación. Y en los tercetos pueden ir ordenadas de distintas maneras, es decir, la rima se distribuye de acuerdo a la preferencia del escritor. Ahora, seguidamente, me imagino que ya ustedes hayan podido tomar nota de estos elementos, no tienen que copiarlo todo, tienen el poema adelante, van tomando las notas más importantes. Seguidamente vamos a encontrarnos con el primer recurso expresivo propio del barroco en este poema, el hipérbato. ¿En qué consiste el hipérbato? En la alteración de la sintaxis oracional. La oración no está en su estructura regular. Por ejemplo, como en este caso, dice, deseaba que me vieses el corazón, ya que con palabras no te persuadía. En el texto original dice que con palabras no te persuadía, que el corazón me viese deseado. Fíjense cómo está alterado el orden de la oración. Realmente lo que la autora desea es que le vea, en primer lugar, el corazón, ya que con las palabras no lo puede persuadir, es decir, no lo logra convencer con palabras. Sus argumentos no son suficientes para convencerlo y por tanto utiliza este tipo de estructura y plantea que quiere que le vea entonces el corazón, que le vea los sentimientos, lo más profundo, lo más íntimo que tiene dentro una persona. Y por tanto también podemos ver el corazón de una persona, podemos verlo así cuando estamos conversando. Por supuesto que aquí hay una hipérbole porque no lo podemos ver. Realmente sentimos los sentimientos, pero no lo podemos ver. ¿Qué es la hipérbole? Otro recurso propio del barroco, que es la exageración. Por tanto, aquí se exagera. Deseaba que me vieses el corazón, ¿no? Que me vieses realmente mi sinceridad, mis respetos hacia ti, pero no realmente el corazón propiamente dicho como órgano del cuerpo. Por tanto, aquí se resume esta idea en la entrega total que tiene la poetisa hacia esta persona que se está dirigiendo. Por eso es que emplea entonces también el término corazón para manifestar toda esa entrega total, toda esa sinceridad hacia el amante. Entonces, yo ahora les pregunto, ¿cuál es más convincente? ¿La palabra o el corazón? A partir de lo que analizamos anteriormente. ¿Qué es para ustedes lo más convincente? ¿La palabra o el corazón a partir de las propias experiencias que ustedes han tenido como adolescentes, como jóvenes en el amor? ¿Qué diferencia existe entre ambos? ¿Y qué opinas al respecto? Estas preguntas yo se las voy a dejar un tiempo en pantalla para que ustedes tomen nota y después de forma independiente ustedes puedan responderlas. Me imagino que las respuestas sean bien sorprendentes, bonitas, porque realmente ustedes han tenido experiencias en el amor, están en una edad muy linda, donde todas estas cosas alimentan también el alma y nos van llenando ya de experiencias propiamente dichas. Les dejo en pantalla unos segundos las preguntas y después volvemos con el análisis.
Vamos entonces al segundo cuarteto. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Fíjense que ya desde el inicio nos damos cuenta, observen ustedes, que la sintaxis nuevamente está alterada. ¿Por qué razón? Se alteran los elementos gramaticales, por tanto, hay otro hiperbatón. ¿Cómo quedaría reestructurada esta estrofa? Es decir, en estructura regular. Amor es quien ayuda los intentos y a la vez vence lo que parecía imposible, pues, ahí viene la causa, el corazón deshecho destilaba entre el dolor que el llanto vertía. Es un poco complejo esto de la prosificación o reordenamiento, diríamos así, de la estructura oracional cuando está en hiperbatón. Fíjense que aquí aparece el sustantivo amor en primer lugar, después una oración que sirve como, es decir, una subordinada adjetiva que utiliza la autora para calificarlo y que a su vez lo ayudan a vencer lo que parecía imposible, puesto que el corazón era quien destilaba ese dolor que el llanto vertía. Ahora seguidamente vamos a ver por qué el sustantivo amor aparece con mayúscula. Razona tu respuesta. Recuerden que la mayúscula la utilizamos para los nombres propios, los sustantivos propios mayormente, nombres de países, nombres de personas, en fin. ¿Y por qué amor con mayúscula? ¿El amante se llamará amor? No, ¿verdad? Estamos hablando del amor como sentimiento. ¿Qué quiere hacer la autora entonces? Al colocar la mayúscula, quiere exaltar el nombre del amado, es decir, destacar el valor del sentimiento, encerrarlo en esta palabra para resaltar el contenido semántico de esta palabra por el valor que tiene, porque no es un amor cualquiera, es un amor sublime, es un amor excelso, es un amor único. Por tanto, ahí es donde se utiliza la mayúscula para poder exaltar las cualidades que tiene esta palabra como sustantivo y lo que significa para la autora en este momento. La poetisa aquí además está consciente de que ha de renunciar a lo material, que el sufrimiento es parte de este proceso de amar, de tratar de convencer, y desea e intenta hacerlo con desesperación, amor que mis intentos ayudaba. Pero es el error, no hay que intentarlo, no hay que pensar, ya, porque realmente el amante todavía no está totalmente convencido. Ahora bien, ustedes van a expresar con sus palabras la fuerza del amor en esta estrofa y van a extraer algunos vocablos que lo expresan, como por ejemplo, la expresión de sus palabras, por supuesto, se los dejo de actividad independiente. Estos vocablos que lo expresan son el amor y el llanto. Fíjense, dos palabras totalmente opuestas, pero podemos pensar en el sentimiento. El sentimiento provoca el llanto, a veces lloramos de emoción, pero en este caso llora porque no logra convencer al amante. Por tanto, aquí hay estas dos palabras expresan esa fuerza amorosa que se expresa con lágrimas, no con risas, porque también ella está tratando de convencerlo. ¿Y cuáles son los vocablos que guardan relación por su sentido? Que hay una red de palabras acá. En este caso, el amor venció. Pero, ¿cómo logró vencer el amor? Por supuesto, con la ayuda del corazón, es decir, con la expresión propia
del corazón, de sus más íntimos sentimientos fueron los que lograron vencer a este sentimiento, a este amor que ella le profesa, vencer ya, por supuesto, tratar de convencer al amante de sus sentimientos. Ahora bien, tenemos la expresión el corazón deshecho destilaba. Fíjense qué forma verbal, destilar. Destilar, que también es un proceso químico de ciertas y determinadas sustancias, y aquí en este caso está hiperbolizado. ¿Por qué? Porque el corazón deshecho destila. ¿Qué destila? Amor verdadero, por supuesto. No hay otra conclusión a la que podamos arribar, aunque la poesía lírica es muy subjetiva y está sujeta a muchas interpretaciones, que quizás de todo esto ustedes podrán hacer una interpretación diferente o semejante a los criterios que yo les he ido planteando. Pero está hiperbolizado realmente porque el corazón no destila, no puede estar deshecho. Esto está dicho en sentido también metafórico, como decimos cuando se trata de un recurso expresivo. Decimos que todo es metáfora. Yo diría que todo es metáfora, pero todo es metafórico, pero no todo es metáfora. En este caso, una hipérbole para exagerar la cualidad, la acción que está desarrollando, que está ocurriendo con el corazón. El corazón deshecho destila, es decir, se va desmoronando, se va destruyendo poco a poco, tratando de expresar ese sentimiento, tratando de convencer al amante. Vamos entonces al primer terceto. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste. ¿Con qué vocablo comienza este terceto? Observen muy bien, con la forma verbal baste. ¿Y en qué modo se encuentra esta forma verbal? Por supuesto, está en modo subjuntivo, está expresando una posibilidad, pero esa posibilidad está en función de rogar, de suplicar, a través de una oración que por la actitud del hablante se clasifica como imperativa, porque fíjense, es un préstamo de la oración imperativa al modo subjuntivo para expresar este ruego, esta súplica. Baste ya de rigores, mi bien, baste. Es decir, termina, por favor, ya no más. Por eso es que pide este préstamo a el modo subjuntivo para expresar este ruego, esta súplica, porque normalmente la oración imperativa utiliza, por supuesto, la forma verbal en modo imperativo. Seguidamente, fíjense, ella se vuelve a referir al amado. ¿Y cómo se refiere a él? Utiliza nuevamente entonces el vocativo mi bien. En todo momento ella lo nombra mi bien. Y ahí entonces ya con la reiteración de este vocativo va culminando el acto del habla, va terminando ese proceso de convencimiento que se establece en esta comunicación. Baste ya de rigores. ¿Qué significa el vocablo rigores? Bueno, baste de austeridad, de severidad excesiva, de aspereza, de dureza, es decir, como diciendo, por favor, ya, para, termina, entiéndeme, te estoy diciendo la verdad, mira mis sentimientos, no tienes por qué pensar de esta manera. Y, por supuesto, todo esto se resume en el reproche hacia el amante. Por favor, ya, termina con tanto celo, tantas ideas banales. Les doy unos segundos para que tomen nota y seguidamente continuamos.
Vamos entonces a ver ahora la parte ortográfica es decir, la ortografía en función de la comprensión del texto, por el uso que hay de los dos puntos en esta estrofa. ¿Por qué se utilizan los dos puntos? Cuando ella dice, baste ya de rigores, mi bien, baste. Ahí utiliza los dos puntos y dice, no te atormenten más celos tiranos. Es decir, va a la esencia de esta retórica, al porqué de este tratar de convencer al amante. ¿Por qué? Porque está celoso, siente celos. Por tanto, los dos puntos develan la esencia de esta retórica. Fíjense cómo este elemento, que es un elemento ortográfico, también forma parte de la comprensión, porque los signos no están por gusto, tienen una intención comunicativa. Y fíjense que ella les dice celos tiranos. Y los celos pueden ser tiranos. Yo les pregunto, ¿quiénes son tiranos? Tiranos son los hombres, ¿no es verdad? Por tanto, se le está atribuyendo una cualidad humana a este sustantivo celos. Por tanto, estamos en presencia de una personificación, un recurso expresivo que ustedes conocen desde secundaria básica. Y bueno, ¿y por qué son celos tiranos? Fíjense, también agrega, ni el vil recelo, tu que tú contraste. En este caso, hay un hipérbaton, porque el poema dice, ni el vil recelo, tu que tú contraste. Y realmente, ordenada la sintaxis de la oración, debiera decir, ni el vil recelo contraste tu quietud, porque la quietud es lo contrastado. Por eso aquí tenemos otro hipérbaton. Y habíamos dicho de por qué celos tiranos, por qué vil recelo, porque son traidores, desleales, que hieren, que duelen, que atropellan el sentimiento, porque un tirano atropella, mata, destruye a los seres humanos, y una persona que es vil, es traidora, es desleal. Realmente no tiene motivo para sentir estos celos, pero bueno, están ahí y ella trata constantemente de convencerlo. Les doy unos minutos para que vuelvan, tomen esta nota y nos volvemos a ver. Seguidamente vamos a analizar el último terceto, que plantea con sombras necias, con indicios vanos. Fíjense que aquí hay un encabalgamiento de los versos. Da continuidad al verso anterior, porque no hay un signo de puntuación, porque la idea continúa. Ni el vil recelo tu que tú contrastes con sombras necias, con indicios vanos. Pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Vamos a extraer los sintagmas nominales que expresan lo que el amante no debe sentir. ¿Qué es lo que no debe sentir el amante? Efectivamente, sombras necias e indicios vanos. ¿Por qué sombras necias? ¿Por qué indicios vanos? Bueno, necias porque son imprudentes, son insensatas, inútiles, simples, es decir, que no tienen cabida. Son fantasmas realmente lo que está viendo con estos celos. ¿Y por qué indicios vanos? Bueno, porque son superficiales, vacíos, ligeros, no tienen un sustento, una solidez para poder decir, bueno, está celoso porque sufrió una traición, está celoso porque, no sé, quizás otro hombre se haya fijado en ella, pero realmente ya estamos hablando de una monja. ¿A qué hombre pudiera estar dirigiéndose con
semejantes calificativos. ¿Quién pudiera estar celoso de esta manera? Eso lo responderemos un poco más adelante. Aquí yo creo que ustedes se percaten de la adjetivación. La adjetivación también es un recurso expresivo que utilizan mucho los poetas barrocos para poder sobrecargar, adornar este arte que, como les dije, es fastuoso, artificioso. Y por tanto esa adjetivación tan rebuscada, diríamos, le aporta a la poesía barroca el lujo verbal, que es una de las características que tiene esta literatura. Les doy unos segundos para que vuelvan y tomen nota de esto que tenemos en pantalla, este análisis que hemos hecho de los adjetivos, y continuamos. Entonces, aquí vemos que hay un contraste entre el amor y los celos. La autora logra contrastar, que esto es otro elemento que caracteriza el barroco, el amor con los celos. Los celos se sienten por amor, pero en este caso ella está tratando de mostrar todo su amor porque estos celos son celos infundados. No son reales, no tienen un sustento, como les explicaba anteriormente. Ahora, en los últimos versos se enuncia la causa de ese infundado temor que siente el amante. Vamos a señalar esta oración y vamos a comenzar a verla por partes. En primer lugar, ¿por qué yo sé que hay una causa? Por el empleo de la conjunción pues, correctamente. La conjunción pues es una conjunción causal. Yo la utilizo para explicar la causa de algo. Es decir, tú estás viendo sombras necias, indicios vanos, porque o pues, ¿qué ocurre? Ya en líquido humor. ¿Qué es líquido humor? ¿A qué se estará refiriendo la autora con esta expresión? Bueno, efectivamente, a las lágrimas, esas lágrimas que vienen de lo más profundo de su corazón, que son sinceras, puras. Pues ya en líquido humor, es decir, no tienes por qué seguir sintiendo celos, pues ya estás viendo, mire, fíjate la causa, mi corazón, estás viendo mis lágrimas, entonces ya no tengo otra forma de convencerte. Ya viste y tocaste, es decir, viste y tocaste tú, esa segunda persona del singular a la que ella se está dirigiendo. Mi corazón, tocaste mis sentimientos, tocaste lo más íntimo de una persona, en este caso de una mujer. El corazón deshecho, destruido entre tus manos. Prácticamente te entrego mi sinceridad, te entrego todo mi amor para poderte convencer. Por tanto, aquí vuelve la hipérbole, porque realmente el corazón no se desecha tan fácil, diríamos nosotros. Y el uso de los pronombres posesivos como un elemento gramatical muy importante. Mi corazón, el de la autora, y las manos de quién? Del amante. Hay una entrega, hay una pasión total. No te entrego mi amor, no te estoy entregando todo lo que siento por ti, no te estoy entregando mi alma, no te estoy entregando mi cuerpo, sino que te estoy entregando mi corazón. Va más allá que eso, mi corazón deshecho, por eso es que está hiperbolizado. Vuelvo y una otra vez a los recursos para que ustedes puedan entender bien el mensaje. La poesía lírica es complicada a la hora de analizar, y más la poesía barroca. Por eso insisto una y otra vez en cada uno de los elementos que hemos utilizado, como los recursos expresivos, los elementos gramaticales, para poder deslindar el mensaje del poema. Por tanto, vamos resumiendo que el tema del poema es el sentimiento amoroso. Eso está claro. Incluso en su libro comienza diciendo que en la página 161 que son 3 sonetos barrocos dedicados al amor. Uno de Góngora, uno de Quevedo
y uno de Sor Juana Inés de la Cruz, que es este que estamos analizando. Los subtemas, que son esas ideas que ayudan a sustentar el tema principal, los celos, el dolor, la verdad, las falsas apariencias. Y como idea central, el triunfo definitivo del amor sobre las vanas apariencias. La autora, ¿a quién se está refiriendo? ¿Por qué retórica del llanto? Fíjense que es tratar de convencer al amante, y esa pregunta la hemos ido respondiendo a medida del análisis, con las lágrimas, con el llanto. Ahora, ¿a quién se estará dirigiendo? Si Sor Juana Inés de la Cruz es monja, consagró su vida a Dios, encontró en el convento su espacio para poder cultivarse intelectualmente. Por tanto, de esta forma intensa, de esta forma humana, según la doctora Josefina Toledo, dice que en esta poesía profana, Sor Juana Inés de la Cruz no se las dedica a ningún hombre. Asume a Dios sensualmente, con todo su sentido, y está presente la sensibilidad y la espiritualidad de Sor Juana. Su único amor es Dios. Bueno, ¿y por qué esos celos cuestionados a Dios? Quizás pudiéramos pensar en una salida o en un cuestionamiento a Dios de todos los problemas, de todas las dificultades que tuvo que enfrentar Sor Juana para poder estudiar, para poder cultivarse el alma, siendo una monja profesa, y que no eran estas las tareas, la misión de una monja profesa en la época. Seguidamente yo quiero que ustedes, después de analizar este poema, ¿a qué conclusión han arribado acerca de todo este análisis? Después de todo el análisis que hemos hecho, ¿a qué conclusión ustedes arriban sobre el mensaje, sobre el tema que el poema comunica? Y seguidamente yo les muestro en pantalla las actividades que ustedes van a tener para profundizar en el contenido. Van a realizar un breve análisis del soneto Muerte Constante más allá del amor de Francisco de Quevedo, que aparece en su libro de texto en la página 162, y para ello se van a apoyar en el siguiente algoritmo de trabajo. Fíjense, poema Muerte Constante más allá del amor de Francisco de Quevedo, libro de texto, página 162. Y que en este caso, Amor Constante más allá de la muerte, perdón, es el título del poema. ¿Y qué algoritmo van a seguir para analizar esta obra? Determinar el tema y las ideas. Identificar los recursos literarios empleados por el autor. Reconocer las características de la tendencia literaria presentes en la obra y describir su estructura como soneto. Les recuerdo que en esta dirección ustedes, una vez finalizada la clase, pueden descargar de forma gratuita. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer cuyas ideas la situaban muy por encima de su tiempo, y esto era muy peligroso. A pesar de todo ello, se sobrepuso, pero sufrió y sufrió bastante. Yo creo que ustedes ahora, al finalizar la clase, observen este fragmento de la película Yo la peor de todas, inspirada en su vida, para que vean cómo la despojan al final de su vida de todo esto, y ella misma se diríamos que se autonombra, se nombra a sí misma yo la peor de todas. Incluso lo llega a escribir con su propia sangre. Siempre a un llamado a quedarse en la casa, a cuidarse, a ahorrar electricidad, a portarse bien, a leer, a estudiar, a dedicar este tiempo precioso a la familia y a cultivarse también el alma. Yo soy el profe Yanquier, los estaré esperando en un próximo encuentro.
Y así, yo, Juana Inés de la Cruz, la más indigna criatura de cuantas crió vuestra omnipotencia, y la más desconocida de cuantas crió vuestro amor, comparezco ante el tribunal de vuestra divina justicia y declaro que, en el pleito que se me sigue por haber vivido en religión, sin religión, como pudiera vivir un pagano, hallo que ser condenada a muerte eterna sería clemencia, porque mis crímenes merecen el infinito infierno. Así todo, conociendo vuestra divina misericordia, suplico una apelación por aquel acto de amor con que por mis pecados habéis muerto en la cruz. Y en señal de cuanto digo, deseo derramar la sangre en defensa de esta súplica.